Laboratorio subterráneo del Dr. Maki Jero, ubicación clasificada. Bajo las ruinas de una instalación militar abandonada, un hombre de avanzada edad trabajaba incansablemente. Su piel estaba ajada por los años, pero sus ojos brillaban con el fulgor inquebrantable de un genio obsesionado. El Dr. Maki Jero, uno de los científicos más brillantes de la Tierra, tecleaba con rapidez en una terminal conectada a un gigantesco servidor. Los datos desfilaban en la pantalla, mostrando análisis de energía, patrones de combate de las criaturas de Piccolo y registros de incidentes relacionados con una entidad clasificada como Kakaroto. El científico frunció el ceño. Imposible, el ki de este sujeto no debería existir en la Tierra. Su fisiología es demasiado avanzada para ser humana, y sin embargo, carece de control. Murmuró para sí mismo. A su lado, un holograma mostraba imágenes captadas desde satélites espías. El niño de cabello erizado emergiendo de un cráter, cubierto de quemaduras, solo para destrozar con brutalidad a una familia que lo había encontrado. Su expresión vacía, su cuerpo cubierto de sangre ajena. En otras grabaciones, devastaba pueblos enteros con una fuerza y rapidez inhumanas. Maki Jero chasqueó la lengua. Si esta criatura sigue evolucionando, Piccolo y sus demonios serán un problema menor en comparación. Justo en ese momento, la puerta metálica de la instalación se abrió con un chasquido mecánico. Una mujer de cabello azul entró con paso firme, acompañada por dos soldados armados. Su expresión era de cansancio, pero sus ojos reflejaban la misma determinación de siempre. Dr. Jero, dime que tienes algo para detener esta locura. Dijo Bulma Briefs, cruzándose de brazos. Jero apenas la miró, continuando su trabajo en los monitores. Señorita Briefs, ¿por qué debería ayudar a la misma gente que destruyó mi carrera y usó mi conocimiento sin darme crédito? Bulma se acercó con furia y golpeó la mesa con fuerza. Porque si no haces algo, ni tú ni yo tendremos un maldito planeta sobre el cual discutir. Jero se quedó en silencio por un momento. Luego, suspiró. Ya estoy trabajando en ello. Pero necesito más datos. Se giró y presionó un botón en la terminal. Unas imágenes aparecieron en la pantalla. Restos de tecnología biomecánica rescatados de las criaturas de Piccolo. Tejidos regenerativos, órganos con propiedades desconocidas, pero más importante aún, un núcleo de energía mutada extraído de una de las bestias caídas. Este núcleo, dijo Bulma, acercándose con interés. Parece ser la clave de su biología. Es un reactor de energía viviente. Si logramos replicarlo y adaptarlo, podríamos desarrollar un arma capaz de neutralizar a Piccolo y sus engendros. Bulma frunció el ceño. ¿Neutralizar o controlar? Jero sonrió, enigmático. Las líneas entre ambas cosas son muy delgadas, señorita Briefs. Bulma sintió un escalofrío. Sabía que el Dr. Jero no tenía escrúpulos. Si encontraba la forma de usar esa energía para sus propios fines, no dudaría en hacerlo. No te pases de listo, viejo. Necesitamos salvar a la gente, no jugar a ser dioses. Jugar a ser dioses es lo único que nos queda, querida, susurró Jero. Pero antes de que Bulma pudiera responder, una alarma comenzó a sonar en la instalación. Una intrusión detectada en el nivel superior. Las cámaras mostraron a una figura solitaria caminando por el pasillo oscuro. Pequeño, descalzo, con ropas quemadas. Cabello en punta, ojos fríos y salvajes. Bulma sintió como la sangre se le helaba. No, no puede ser, Jero miró la pantalla, fascinado. Así que por fin nos encontramos, Kakaroto. El niño levantó la mirada a la cámara y, con una sonrisa oscura, desapareció de la vista en un instante, avanzando a la velocidad de un depredador mortal. La instalación estaba a punto de conocer la furia de algo mucho peor que los demonios de Piccolo. Las luces parpadeaban con un resplandor rojo mientras las alarmas gritaban advertencias de intrusión. Kakaroto estaba dentro de la base. Su presencia era una sombra implacable, un depredador moviéndose a velocidades que desafiaban la comprensión humana. El Dr. Jero miró la pantalla, con su rostro crispado por la tensión y el entusiasmo. No había esperado que el espécimen viniera a él tan pronto. Bulma, de pie a su lado, apretó los dientes y agarró una pistola de plasma de un estante cercano. Jero, maldita sea, dime que tienes algo que nos salve de esa cosa. El anciano tecleó con rapidez, ignorándola. Solo un idiota intentaría detenerlo con métodos convencionales, pero por suerte, no soy un idiota. Con un gesto rápido, activó una serie de comandos en su terminal. Protocolo N17 y N18. Autorización final. Apareció en la pantalla. Bulma sintió un escalofrío.
No estarás diciendo que Jero sonrió con malicia. Es hora de que mis ángeles despierten. Cámaras criogénicas, sector de biomecánica avanzada. El sonido de servomecanismos inundó la habitación cuando dos enormes cápsulas metálicas se abrieron con un silbido de gas presurizado. En su interior, dos figuras descansaban en una letárgica inmovilidad, bañadas en un líquido espeso y burbujeante. Uno era un joven, con una expresión indiferente incluso en su letargo. La otra, una muchacha de cabello corto, con un rostro de belleza cruel y mirada vacía. Los ojos de ambos se abrieron de golpe, iluminados por un resplandor carmesí. Los altavoces de la instalación anunciaron con voz sintética: androides N17 y N18, activación completada. El cuerpo del soldado cayó con un sonido húmedo. Kakaroto se lamió la sangre de los nudillos, observando cómo la vida se desvanecía de los ojos del hombre. No había sentido, no había emoción, solo una fría curiosidad. Detrás de él, el pasillo estaba cubierto de cadáveres destrozados. Hombres y mujeres armados con la mejor tecnología de combate, reducidos a despojos irreconocibles en cuestión de segundos. El niño alzó la vista. Una puerta de acero reforzado bloqueaba su camino. Sonrió. Con un solo movimiento, golpeó la puerta con su puño. El metal se deformó, vibrando con un crujido espantoso. Otro golpe y el acero se fragmentó como si fuera vidrio. El pasillo siguiente estaba oscuro. Entonces, una voz rompió el silencio. Vaya, parece que alguien está perdido. Kakaroto parpadeó. Del otro lado del pasillo, dos siluetas se materializaron entre las sombras. Un chico y una chica. Sus ojos brillaban con un resplandor mecánico, sus cuerpos irradiaban una extraña energía fría, diferente al ki, pero igual de letal. El niño inclinó la cabeza, curioso. Lentamente, los androides N17 y N18 sonrieron. ¿Por qué no nos divertimos un poco?, susurró la muchacha con una voz melódica y mortal. La batalla acababa de comenzar, el silencio se rompió en un instante. Kakaroto desapareció. La sombra de su figura dejó una estela negra en el aire mientras se lanzaba directo a N17, con un puño cargado de intención asesina. El androide no se movió. Un instante antes del impacto, su brazo se alzó con un movimiento tan preciso y económico que parecía casi aburrido. Crack. El choque de carne y metal resonó como un trueno en el pasillo. Kakaroto se detuvo en seco. Su puño había impactado contra la palma abierta de N17, pero no se había movido ni un milímetro. «Tienes fuerza», murmuró el androide. Pero eso no es suficiente. Antes de que el niño pudiera reaccionar, una rodilla metálica se hundió en su abdomen. ¡Bum! El aire explotó alrededor de ellos cuando Kakaroto fue enviado disparado como una bala, atravesando el pasillo y destrozando las paredes con su cuerpo. Pero no cayó al suelo. Giró en el aire, impulsándose con una fuerza inhumana. Aterrizó con una voltereta, las piernas dobladas como un animal salvaje. Levantó la mirada, y sus pupilas se habían contraído como las de un depredador. Rió. «Eres fuerte». Se inclinó hacia adelante. Divertido. Sin aviso, N18 apareció a su lado. «Entonces divirtámonos más». Su pierna se elevó en un arco perfecto y descendió como un martillo, buscando aplastar su cráneo. Kakaroto interceptó el golpe con ambos brazos. El suelo se fracturó bajo sus pies. El impacto resonó como un cañón, levantando una nube de polvo y escombros. La fuerza de la patada era monstruosa. Kakaroto sintió como sus músculos vibraban por la presión, sus huesos gimiendo bajo el esfuerzo. Pero no cayó. Una sonrisa se dibujó en su rostro cubierto de suciedad y sangre. «Eres fuerte también. Pero yo soy más». Con un rugido gutural, su aura explotó. ¡Boom! Una onda de choque destrozó lo que quedaba del pasillo, enviando a N18 volando hacia atrás. N17 se movió al instante, atacando con un puñetazo que Kakaroto apenas esquivó. Pero el niño ya no sonreía. Había dejado de jugar. Ahora era una cacería. Y los androides eran su presa. Los escombros llovían a su alrededor. Las alarmas de la base ya habían enmudecido, dejando solo el eco de los golpes y los gruñidos salvajes de la batalla. Kakaroto respiraba agitado. Sus ojos salvajes estaban clavados en los androides, evaluando cada movimiento con un instinto que no pertenecía a un niño. N17 se sacudió el polvo de los hombros. No esperaba que un mocoso tuviera tanta resistencia. N18, a unos metros, se llevó la mano a la boca, ocultando una sonrisa burlona. «Lo llamas mocoso, pero mira su cara».
Kakaroto inclinó la cabeza, extrañado. Fue entonces cuando sintió algo caliente y pegajoso resbalando por su mejilla. Sangre. Se llevó los dedos a la cara y los vio teñidos de rojo oscuro. Por primera vez, se había herido en una pelea. El fuego en sus ojos se intensificó. Me hicieron sangrar. Apretó los dientes. Sus músculos se tensaron. Voy a matarlos. Sin previo aviso, se desvaneció. N-17 apenas tuvo tiempo de reaccionar. Kakaroto apareció justo frente a él, con una velocidad inhumana. ¡Mierda!, gruñó el androide. Crack. El puño del niño impactó en el pecho de N-17 con un sonido seco y brutal. El androide sintió la presión interna de su estructura metálica doblarse y crujir. Pero Kakaroto no se detuvo. Giró sobre su propio eje y propinó una patada ascendente que envió a N-17 directo contra el techo de la base, atravesando capas de acero reforzado como si fueran de cartón. N-18 no esperó a ver qué pasaba. Saltó de inmediato y atacó con una ráfaga de golpes precisos, cada uno lo suficientemente fuerte como para despedazar un tanque de guerra. Pero Kakaroto los esquivó. No con gracia. No con técnica. Con puro instinto asesino. Se agachó, giró, y en un instante, apareció detrás de N-18. Eres más lenta que tu amigo. TCH. N-18 intentó alejarse, pero ya era tarde. ¡Pam! Kakaroto la sujetó del cuello y la estampó contra el suelo con una fuerza demencial. ¡Boom! El impacto destrozó la base de concreto, creando un cráter en el suelo. Los escombros cubrieron la escena. El polvo flotó en el aire como una neblina densa. N-18 tosió, aturdida. Pero antes de que pudiera moverse, sintió una presión brutal sobre su cabeza. Kakaroto la estaba pisando. Su pequeño pie se hundió en su cráneo con una crueldad fría, casi animal. Débil. Presionó más fuerte. Pero entonces, algo cambió. N-18 sonrió. Te crees el cazador pero no eres el único depredador aquí. Sus manos se movieron en un parpadeo. Antes de que Kakaroto pudiera reaccionar, N-18 lo sujetó del tobillo y lo lanzó con todas sus fuerzas. El niño fue disparado como un proyectil, atravesando varias paredes de acero hasta estrellarse contra la cámara principal del laboratorio. El polvo y el humo llenaron el lugar. N-18 se puso de pie lentamente, sacudiendo el polvo de su ropa. N-17 reapareció, volando desde un agujero en el techo, con una expresión oscura en el rostro. Ese mocoso casi me rompe el núcleo. N-18 se crujió el cuello. No es como los otros humanos. N-17 entrecerró los ojos. ¿Por qué no es humano? Dentro de la cámara oscura, entre los restos de la maquinaria destruida, Kakaroto se puso de pie. Su respiración era entrecortada. Su cuerpo estaba cubierto de polvo, sangre y pequeñas heridas. Pero sonreía. Ah, así que ustedes también son fuertes. Se relamió los labios, dejando ver unos dientes afilados, casi monstruosos. Esto se está poniendo bueno. En sus ojos, el brillo del instinto asesino se intensificó. El androide no tuvo tiempo de reaccionar. Quedó atrapado entre los escombros, inmovilizado por el impacto. Kakaroto no miró hacia atrás. En su lugar, fijó su mirada en N-18, que estaba a punto de atacar. La androide, viendo el destino de su compañero, actuó rápidamente, lanzando una serie de golpes y patadas a la velocidad de la luz. Cada movimiento era letal, buscando tomar ventaja de la oportunidad. Sin embargo, Kakaroto no tenía la intención de caer en sus trampas. Desapareció en el aire con un destello cegador y apareció detrás de N-18. Antes de que pudiera reaccionar, su brazo se levantó y la agarró por el cuello, apretando con una fuerza descomunal. La androide luchó para liberarse, pero la presión era abrumadora. Kakaroto susurró en su oído, casi con diversión, mientras la fuerza de su agarre la ahogaba lentamente. No te atrevas a subestimarme. Con un rugido, Kakaroto la lanzó con un movimiento brutal hacia el suelo. El impacto creó una explosión de polvo y escombros que oscureció la habitación. Cuando el polvo se disipó, N-18 quedó tendida, su cuerpo temblando por la sacudida. Pero aún no estaba fuera de combate. Con una velocidad inhumana, la androide se levantó, intentando luchar. Pero algo había cambiado en Kakaroto. La pelea ya no era un juego. Cada movimiento que realizaba tenía la intención de eliminar. En ese instante, una explosión resonó por toda la base. Kakaroto giró hacia el sonido y vio que N-17 se había liberado de los escombros. Estaba malherido, pero todavía activo.
Su rostro metálico reflejaba un atisbo de admiración. No esperaba tanto de un niño. Su voz era grave, pero había una especie de respeto en ella. Kakaroto los observó a ambos, su rostro cubierto de sangre y polvo. El brillo de su mirada era el de un cazador, un animal salvaje que había encontrado a su presa. Si crees que esto ha terminado, dijo Kakaroto, respirando pesadamente, pero con una sonrisa que hacía que el aire a su alrededor se volviera denso. Están muy equivocados. La base se sacudió con el poder de su ki desbordante, haciendo que las paredes comenzaran a agrietarse. Los androides se prepararon para lo peor. Pero justo cuando todo parecía estar a punto de explotar, una figura apareció entre los escombros. Un hombre con cabello plateado y una expresión gélida. Era el Dr. Gero. Desde las sombras, observaba con frialdad. Bulma estaba a su lado, mirando la escena con una mezcla de horror y fascinación. Parece que he subestimado a Kakaroto, dijo Gero, sin inmutarse. Pero ahora tengo lo que necesito. Bulma frunció el ceño, con una sensación de desesperanza creciendo en su pecho. ¿Qué quieres decir?, preguntó, nerviosa. Gero sonrió con malicia, sus ojos brillando con una luz siniestra. Lo que quiero decir, querida, es que Kakaroto no es solo una amenaza, es la solución. La habitación vibró con la fuerza del impacto, y una lluvia de escombros cayó alrededor mientras el androide se desplomaba al suelo, inerte. Kakaroto observó, sus ojos todavía llenos de furia, su respiración irregular. N-18 estaba completamente congelada, observando el caos con una mezcla de sorpresa y diversión. No esperaba que el niño poseyera tal poder. Sin embargo, no iba a dejar que su compañero fuera derrotado tan fácilmente. ¿Crees que eso es todo lo que tengo?, dijo N-18 con una sonrisa fría, sus ojos brillando con determinación. El aire a su alrededor comenzó a cargarse de energía. Una energía fría, calculada, que se sentía diferente al ki de Kakaroto, pero igualmente peligrosa. Ella avanzó con paso firme hacia el niño, su cuerpo irradiando una fuerza que podía percibirse en cada uno de sus movimientos. Kakaroto, aún de pie, levantó la mirada hacia ella, sin perder su sonrisa desafiante. «Entonces, ¿vamos a continuar?», dijo en tono burlón, sus manos tensándose. N-18, sin perder tiempo, se lanzó hacia él. Cada uno de sus movimientos era preciso, como un engranaje perfectamente aceitado, buscando un hueco en la defensa de Kakaroto. Un golpe rápido aquí, una patada fuerte allá. Todo con la intención de probar los límites del niño, de ver hasta dónde llegaba su resistencia. Pero Kakaroto no era el mismo de antes. Ya no estaba jugando. El niño se desvaneció en un parpadeo, y antes de que N-18 pudiera reaccionar, apareció justo detrás de ella. El aire se comprimió cuando Kakaroto alzó su mano y la clavó en su espalda con una fuerza arrolladora. El androide cayó hacia adelante, su cuerpo chocando contra el suelo con un estruendo metálico. N-18 se levantó rápidamente, un rastro de sangre saliendo de su boca. Ella apenas tuvo tiempo de mirar atrás antes de que Kakaroto estuviera nuevamente frente a ella, con una mirada llena de furia salvaje. «Te dije que iba a matarlos». Su voz era baja, casi un susurro, pero la amenaza era clara. N-18 se levantó con agilidad y, antes de que pudiera atacar, Kakaroto ya estaba sobre ella. Su puño se estrelló contra su rostro, una fuerza devastadora que la hizo girar en el aire y caer al suelo con un fuerte golpe. La sala se llenó de polvo y escombros, mientras la figura del niño se alzaba, como una sombra sobre los androides caídos. Gero, observando desde su terminal, no pudo evitar sonreír. Su experimento había alcanzado nuevos niveles de poder, pero ahora estaba viendo algo aún más peligroso que cualquier máquina o entidad que hubiera creado. «Esto es solo el principio, Kakaroto», murmuró para sí mismo, sus ojos brillando de emoción. Pero Bulma, que lo escuchó desde su lado, no compartía la misma satisfacción. «Esto ya no es solo un experimento, Gero. Es una pesadilla». Su voz tembló ligeramente. Pero el Dr. Gero no le prestó atención. Sabía que en este caos, la humanidad solo podía aferrarse a las esperanzas más frágiles. Y ese niño, esa fuerza salvaje, era lo último que quedaba entre ellos y la destrucción total. N-18 se levantó una vez más, claramente dañada pero aún funcional. La sangre fluía de su rostro, pero su determinación seguía intacta. «¿Crees que esto se ha acabado, niño?», dijo con voz gélida, su mirada fija en Kakaroto. Pero el niño, aunque cubierto de sangre y sudor, ya había perdido el interés en hablar.
Su rostro mostraba la fría determinación de un cazador que sabe que está a punto de terminar lo que comenzó. No se trata de lo que crees, respondió Kakaroto mientras su aura explotaba nuevamente, la energía a su alrededor elevándose de forma destructiva. Antes de que N-18 pudiera moverse, Kakaroto se abalanzó sobre ella, alcanzándola con una rapidez y fuerza descomunales. Un solo golpe, directo al pecho, la envió volando a través de las paredes del pasillo, rompiendo el acero como si fuera papel. N-17, que finalmente se había reincorporado, no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su cuerpo. Este niño, esta bestia, no era algo que pudiera controlarse. No era algo que pudieran detener. Kakaroto se detuvo, mirando los escombros donde había caído N-18. Su respiración estaba agitada, pero en su mirada aún brillaba esa furia inhumana, esa necesidad de destruir. ¿Aún quieres seguir jugando?, preguntó, sus palabras llenas de un tono completamente diferente al de antes. N-17 no respondió. El androide sabía que la lucha ya no era una opción. Miró rápidamente a su alrededor, evaluando sus opciones. Entonces, con una rapidez impresionante, se lanzó hacia Kakaroto, buscando tomarlo por sorpresa. Pero el niño, moviéndose con una agilidad sobrenatural, esquivó el ataque en el último segundo y, con un rápido movimiento, desarmó a N-17, dejándolo sin defensa. No hay nada que puedas hacer. La voz de Kakaroto era la de un predador que finalmente había acorralado a su presa. Y en ese momento, con un solo golpe final, el niño acabó con N-17. La base tembló nuevamente con la fuerza del impacto. De pie, rodeado de los cuerpos inertes de los androides, Kakaroto observó el resultado de su furia. La instalación estaba a punto de ser destruida, y con ella, las últimas esperanzas de resistencia. La oscuridad se extendía sobre el mundo, y él, como el único ser capaz de traerla, sonrió. La cacería había terminado. Pero la guerra apenas comenzaba. Piccolo Daimao, el demonio rey Piccolo, descendió lentamente desde las alturas del cielo, su figura colosal y su aura maligna extendiéndose por los alrededores. Había sentido la energía del niño, esa fuerza desbordante, y sabía que era la oportunidad para reclamar el mundo como suyo. El caos que Kakaroto había desatado le había dado el terreno perfecto para hacer su jugada. Su gigantesca sombra oscureció el campo de batalla, y con cada paso que daba, la tierra temblaba bajo el peso de su presencia. Los sobrevivientes, los pocos que quedaban, miraron aterrados mientras el monstruoso demonio se acercaba, su mirada fija en el niño que había desatado la tormenta de destrucción. Kakaroto, de pie entre los escombros, sintió la repentina presión de la energía oscura que emanaba del ser. Su cuerpo se tensó, como si todo el aire alrededor de él se hubiera vuelto denso, casi imposible de respirar. Giró la cabeza hacia el cielo, donde vio la enorme figura de Piccolo Daima, acercándose, su gigantesca sombra cubriendo el campo de batalla. El niño no mostró miedo. Su mirada se endureció, y sus músculos se tensaron mientras la energía de su cuerpo comenzaba a latir con fuerza, una ola de poder listo para estallar. Sabía que su objetivo no había terminado aún. ¿Qué tienes tú para ofrecerme?, dijo Kakaroto, sus ojos fijos en el demonio, sin una pizca de duda. Era como si las batallas previas no fueran nada comparadas con lo que estaba por venir. Piccolo Daima se detuvo a unos metros del niño, su risa retumbando en el aire, una carcajada que parecía surgir de las mismas profundidades del infierno. Eres fuerte, niño. Pero el poder que has desatado no es nada comparado con el mío. Su voz era como un rugido de tormenta, profunda y llena de maldad. Con un movimiento de su mano, el demonio hizo que una ráfaga de energía oscura impactara el suelo, levantando una nube de polvo y escombros a su alrededor. La tierra misma parecía retorcerse bajo su poder, y el aire se cargó con una intensidad que parecía imposible de soportar. Kakaroto no retrocedió. En cambio, dio un paso adelante, su rostro aún serio, pero con una sonrisa desafiante. Te subestimas, Piccolo. Si crees que eres el único con poder, te vas a llevar una sorpresa. Dijo, y en un parpadeo, su figura desapareció, apareciendo a gran velocidad frente al demonio. Con un grito feroz, el niño desató un golpe de energía que cruzó el aire a una velocidad vertiginosa, pero Piccolo Daima, con una agilidad sorprendente para su tamaño, levantó su brazo y bloqueó el ataque con una barrera de energía oscura.
El impacto creó una onda expansiva que hizo que las rocas alrededor se volaran por los aires, pero el demonio permaneció firme. ¿Eso es todo?, dijo Piccolo Daima, mirando a Kakaroto con una expresión de desdén. Pero Kakaroto no se detuvo. En un solo movimiento, elevó su energía al máximo, su ki explotando como un fuego infernal alrededor de él, y lanzó un ataque aún más devastador, una esfera de energía pura que se lanzó hacia Piccolo Daima como un rayo. El demonio levantó ambas manos y formó una esfera oscura de energía, chocando con la esfera de Kakaroto en una explosión que iluminó el cielo. La tierra tembló bajo la fuerza del choque, pero a medida que la explosión se disipaba, Piccolo Daima apareció nuevamente, sin una sola marca visible en su cuerpo. Kakaroto, sudando y con la respiración agitada, frunció el ceño. La batalla acababa de comenzar, y si bien su poder era vasto, el demonio no parecía sentirse ni un poco intimidado. «Vas a tener que hacer mucho más si quieres detenerme, niño», dijo Piccolo Daima, con una sonrisa cruel. Kakaroto se preparó para atacar de nuevo, pero antes de que pudiera moverse, Piccolo Daima alzó la mano, y el aire comenzó a distorsionarse a su alrededor. Con un rugido gutural, el demonio comenzó a liberar una energía tan oscura que parecía absorber toda la luz que tocaba, la tierra bajo sus pies crujió mientras una explosión de poder devastador surgía de su ser. «Muere, insignificante», gritó Piccolo Daima, y un rayo de energía oscura disparó directamente hacia Kakaroto. El niño apenas tuvo tiempo de esquivar el ataque, pero el rayo lo alcanzó en el costado, lanzándolo hacia atrás con una fuerza brutal. Se estrelló contra una montaña de escombros, levantando una nube de polvo, pero no quedó fuera de combate. Con una expresión de dolor, Kakaroto se levantó rápidamente, su cuerpo cubierto de tierra y sangre, pero su mirada estaba más decidida que nunca. Piccolo Daima avanzó hacia él, con cada paso que daba retumbando el suelo, disfrutando de la escena como si fuera un cazador acechando a su presa. «Parece que eres más resistente de lo que pensaba, niño. Pero aún no entiendes lo que es enfrentarse a un verdadero poder», dijo el demonio, su tono cargado de malicia. Kakaroto, sin embargo, ya había superado los límites que él mismo pensaba que tenía. Su energía se elevó nuevamente, una explosión de poder que hizo que su ki se expandiera con una fuerza destructiva. La tierra bajo sus pies se rompió, y el cielo se oscureció mientras su poder aumentaba, hasta que su forma brillaba como una estrella en una noche oscura. «Te voy a hacer pedazos», gritó Kakaroto, y con una rapidez increíble, desapareció y reapareció frente a Piccolo Daima, lanzando una ráfaga de ataques rápidos y furiosos. Piccolo Daima bloqueó y esquivó, pero nunca había sentido algo así. La furia y el poder del niño eran incontrolables, y con cada golpe, el demonio se sentía más y más presionado. Finalmente, Piccolo Daima retrocedió, elevando sus manos en el aire mientras una esfera de energía aún mayor comenzaba a formarse. La batalla entre el niño y el demonio estaba lejos de terminar, pero el destino del mundo se jugaba en este enfrentamiento. El poder de ambos parecía ilimitado, pero solo uno podía prevalecer. La batalla entre Kakaroto y Piccolo Daima se intensificaba a un ritmo imparable. La tierra temblaba bajo sus pies, las rocas se desmoronaban con cada intercambio de golpes, y el cielo, antes despejado, ahora estaba completamente cubierto por nubes oscuras, como si el propio universo reaccionara al caos desatado. Kakaroto, con la piel cubierta de sudor y sangre, se mantenía firme, su energía en constante aumento. Sabía que cada momento que pasaba, su cuerpo se desgastaba más, pero también comprendía que no podía permitirse fallar. Con un rugido, Kakaroto se lanzó hacia adelante, desatando una oleada de poder que iluminó la oscuridad como un rayo. La velocidad de su ataque era tal que Piccolo Daima apenas tuvo tiempo de reaccionar. El niño lo golpeó con un puño envuelto en energía pura, haciendo que el demonio retrocediera varios metros, dejando surcos profundos en el suelo. «No me subestimes, demonio», gritó Kakaroto, sus ojos brillando con furia. Estaba empapado en sudor, pero su voluntad era más fuerte que nunca. Piccolo Daima resopló, sacudiendo su cabeza para recomponerse. Su rostro estaba marcado por un leve corte, pero no mostraba signos de debilitamiento. En lugar de retroceder, la furia en sus ojos aumentó. «Te estás esforzando demasiado, niño», dijo con una sonrisa cruel. «¿Crees que puedes derrotarme? Soy el demonio rey. Nadie puede detenerme.
El demonio levantó las manos hacia el cielo y, con un grito ensordecedor, liberó una explosión masiva de energía oscura. La onda expansiva generó una tormenta que arrasó todo a su paso, arrancando árboles y edificios, y enviando ondas de choque que destrozaron el terreno a su alrededor. Kakaroto, luchando por mantener el equilibrio, apenas logró esquivar el ataque directo, pero el impacto lo lanzó hacia atrás con fuerza, dejando una estela de destrucción por donde pasaba. Sin embargo, no hubo tiempo para descansar. Kakaroto, con los ojos ardientes de determinación, volvió a levantarse rápidamente, su cuerpo debilitado pero su espíritu intacto. El demonio estaba jugando con él, pero sabía que no podía seguir retrocediendo. La supervivencia dependía de su victoria. Piccolo Daima, viendo que su oponente aún no se había rendido, frunció el ceño. El niño tenía un poder increíble, una voluntad indestructible, pero el demonio no se dejaría vencer tan fácilmente. Decidió acabar con él de una vez por todas. Morirás por tu obstinación, gritó Piccolo Daima, alzando ambos brazos hacia el cielo y comenzando a concentrar toda su energía en una esfera masiva de oscuridad, una bomba de energía pura que destruiría todo en un radio kilométrico. La esfera de energía oscura comenzó a crecer, absorbiendo la luz a su alrededor, volviéndose cada vez más grande y más poderosa. Era una fuerza capaz de arrasar cualquier cosa en su camino, una condena segura para cualquiera que estuviera cerca. El demonio estaba dispuesto a lanzar el ataque sin dudar. Kakaroto, viendo el poder devastador que se avecinaba, no perdió tiempo. Sabía que no podía permitir que ese ataque alcanzara a nadie, ni siquiera a él. Con un grito que hizo eco por todo el campo de batalla, comenzó a concentrar todo su ki, apretando los dientes mientras se preparaba para enfrentar la oscuridad que el demonio había desatado. «No lo permitiré», exclamó, y, con un esfuerzo sobrehumano, comenzó a reunir toda su energía en su puño. El choque de ambos poderes fue colosal. La esfera de energía oscura de Piccolo Daima y la esfera brillante de Kakaroto colisionaron en el aire con un estruendo que retumbó en todo el planeta. La onda expansiva de la batalla creó un cráter gigante en el terreno, y la fuerza de la colisión envió ondas de choque que desintegraron todo a su alrededor. La tierra misma parecía gemir ante la furia desatada por los dos combatientes. Kakaroto, agotado pero lleno de una determinación férrea, apretó los dientes mientras su energía explotaba en un último esfuerzo. Un rayo de luz brillante surgió de su esfera, empujando lentamente la oscuridad que Piccolo Daima había creado. El demonio gruñó, luchando por mantener su ataque, pero Kakaroto no cedió. Finalmente, con un grito de pura voluntad, su energía sobrepasó la barrera de oscuridad, rompiendo la esfera de Piccolo Daima en 1000 pedazos. La luz de Kakaroto se expandió, desintegrando la oscuridad que rodeaba el campo de batalla. Piccolo Daima, desprovisto de su defensa, fue alcanzado directamente por la explosión de energía, siendo empujado hacia atrás con una fuerza devastadora. La tierra tembló una vez más, pero esta vez el demonio no podía mantener su postura. Con un rugido de dolor y furia, Piccolo Daima cayó de rodillas, su cuerpo cubierto de heridas y su energía mermada. Su forma titilaba, como si su existencia misma estuviera desmoronándose. «¿No entiendes, niño?», dijo entre dientes, su voz más débil. «El poder del demonio es eterno, no puedo ser destruido». Pero Kakaroto, con los ojos encendidos en una furia infinita, se acercó lentamente. Aunque su cuerpo estaba agotado, su determinación era inquebrantable. «Tú no eres eterno, Piccolo». «Y ahora», dijo, levantando su brazo, una esfera de energía brillante formando en su mano. «Te haré pagar por todo el sufrimiento que has causado». La luz que emanaba de su ataque parecía absorber la misma esperanza que quedaba en el mundo. A medida que Kakaroto concentraba toda su energía en la esfera que tenía en la mano, algo comenzó a cambiar dentro de él. Su cuerpo, aunque agotado por la intensa lucha, empezaba a sentir una oleada de poder creciente que no había experimentado antes. La energía que emitía la esfera brillaba intensamente, pero algo dentro de Kakaroto lo sorprendió. Su cabello comenzó a cambiar. Primero, fue un pequeño destello dorado en las puntas, casi imperceptible, como si la luz misma estuviera siendo atraída hacia su ser. Luego, esa chispa dorada se extendió rápidamente, deslumbrando aún más mientras su cabello empezaba a tornarse amarillo brillante. Era un resplandor que lo rodeaba, una manifestación visual de un poder que nunca antes había tocado. Piccolo Daima, aún de rodillas, observaba este cambio con un atisbo de confusión.
Había sentido la explosión de energía y la forma en que Kakaroto había desmantelado su ataque, pero ahora algo en él comenzaba a entender. La fuerza de este niño iba más allá de lo que había imaginado. ¿Qué es esto?, murmuró el demonio, viendo cómo el cabello de Kakaroto se transformaba completamente en un dorado brillante, casi radiante. El aura de energía que lo rodeaba también se volvía más intensa, como si toda la fuerza de la batalla estuviera convergiendo en un solo punto. Kakaroto, por su parte, no parecía darse cuenta completamente de lo que estaba sucediendo. Estaba sumido en el proceso de concentración, en ese estado casi trance de lucha que había aprendido a dominar. Pero la sensación era nueva. Su cuerpo no solo estaba agotado, sino que también parecía recibir una especie de impulso instintivo, como si algo profundo dentro de él despertara. La esfera de energía se amplificaba, su tamaño duplicándose a medida que Kakaroto sentía cómo su poder se intensificaba más allá de los límites que había conocido. Los músculos de su cuerpo se tensaron, una oleada de fuerza corrió por su ser, y sus ojos brillaron con una luz dorada que reflejaba la transformación que estaba viviendo. Era como si todo su ser se alineara con una fuente de poder pura y primitiva. Es como si estuviera siendo renovado. Pensó Kakaroto, sorprendido por el poder que fluía a través de él, un poder desconocido, pero al mismo tiempo familiar. Piccolo Daima frunció el ceño, comenzando a ponerse de pie, aunque sus movimientos aún estaban torpes y ralentizados por el daño que había sufrido. Se daba cuenta de que la batalla estaba por dar un giro definitivo. No puede ser, murmuró para sí mismo. ¿Este poder es algo que ha despertado dentro de él? No es posible. En ese momento, la transformación de Kakaroto alcanzó su punto máximo. Su cabello, completamente dorado, resplandecía con una intensidad cegadora, como si toda la luz del sol se concentrara en su ser. Su energía era ahora más potente que cualquier cosa que Piccolo Daima pudiera haber imaginado. Ahora, gritó Kakaroto, alzando su brazo hacia el cielo con la esfera de energía que ya había alcanzado el tamaño de una pequeña luna. Sin pensarlo más, lanzó la esfera directamente hacia Piccolo Daima. La esfera dorada avanzó a una velocidad imparable, atravesando el aire con una fuerza que desgarró todo a su paso. El suelo tembló y el viento comenzó a arrastrar todo lo que encontraba a su paso. Piccolo Daima, aún recuperándose de la brutalidad de los últimos ataques, no tenía tiempo para reaccionar. La esfera de energía llegó a él antes de que pudiera emitir un solo sonido, impactando directamente en su torso. La explosión fue tan devastadora que toda la zona se iluminó en un resplandor cegador. El terreno se desintegró bajo la fuerza de la explosión, y el aire mismo se hirió de la intensa energía liberada. Kakaroto se cubrió los ojos con el brazo, pero aún así podía ver cómo la luz dorada iluminaba todo a su alrededor, borrando la oscuridad que Piccolo Daima había traído consigo. Cuando la explosión cesó, el paisaje había cambiado por completo. Lo que antes era un campo de batalla lleno de destrucción ahora estaba vacío, marcado por el cráter que Kakaroto había creado con su ataque. Las huellas del demonio habían desaparecido, y la atmósfera estaba impregnada por la quietud, como si el mundo mismo estuviera conteniendo el aliento. Kakaroto, aún con su cabello dorado y su cuerpo cubierto de sudor, se desplomó de rodillas, agotado por el esfuerzo. La transformación lo había consumido por completo, pero había logrado lo imposible. Había derrotado al demonio. Lo logré, murmuró entre respiraciones agitadas. El aire estaba pesado con el eco de su victoria, pero también con la sensación de que algo había cambiado dentro de él. Algo más profundo que simplemente derrotar a un enemigo. Había tocado el borde de un poder más allá de cualquier cosa que conociera, y no sabía si ese poder sería su salvación o su condena. Sin embargo, no había tiempo para reflexionar sobre eso. Sabía que el mundo aún seguía en ruinas, y que el futuro era incierto. Con una última mirada al vacío que había dejado la batalla, Kakaroto se levantó con esfuerzo, sabiendo que su lucha estaba lejos de haber terminado. El viento que soplaba en la vasta llanura parecía desvanecerse, como si la atmósfera misma se hubiera congelado tras la explosión. Kakaroto, exhausto, aún se mantenía de pie con dificultad, la luz dorada de su transformación comenzando a desvanecerse poco a poco. Pero no había tiempo para descansar. Algo más se estaba gestando bajo la superficie de la Tierra. Un profundo zumbido emergió de las entrañas del planeta, un sonido grave que reverberaba por todo el suelo. La Tierra comenzó a temblar nuevamente, no por la intensidad de la batalla, sino por una presencia más ominosa que se levantaba de las profundidades.
Como una gigantesca ola de metal, millones de figuras metálicas emergieron de la superficie, abriendo la tierra con fuerzas sobrehumanas. Cada uno de esos seres era una construcción perfecta, un androide, cuyo brillo metálico reflejaba la luz de la luna que comenzaba a ascender en el cielo. Los androides, cientos, miles, millones, comenzaron a salir a la superficie con precisión y velocidad, como si estuvieran siguiendo un plan específico, un propósito común. Su número era tan vasto que la totalidad del terreno quedó cubierto, haciendo que Kakaroto, aún debilitado, no pudiera evitar sentir una sensación de asfixia. No era solo una horda de enemigos, era un ejército que se había mantenido oculto bajo la tierra, esperando el momento adecuado para surgir. El aire se volvió denso, pesado por la cantidad de metal y maquinaria que ahora ocupaba el espacio. Pero lo que realmente atrapó la atención de Kakaroto fue una gigantesca nave que emergió del horizonte, elevándose hacia el cielo y cortando el aire con su forma imponente. Era un navío de proporciones colosales, de un diseño extraño, con líneas angulares y detalles que no parecían propios de esta era. Un zumbido metálico y pulsante salía de la nave, como si estuviera tomando vida. Kakaroto frunció el ceño, observando la nave mientras su energía comenzaba a mermar. La nave se posó lentamente sobre el campo, y de la misma, una puerta gigantesca se abrió, revelando a dos figuras que descendían en plataformas flotantes, rodeadas por una luz tenue. Una de ellas era una mujer, cuya presencia era familiar para Kakaroto. Su rostro estaba ligeramente envejecido, pero aún conservaba la determinación y la inteligencia que siempre había tenido. Era Bulma. Su mirada estaba fija en Kakaroto, como si lo estuviera evaluando con una mezcla de admiración y precaución. La otra figura era un hombre alto, con un aire sombrío y calculador. Su rostro estaba marcado por cicatrices y su mirada, fría y calculadora, lo identificaba al instante. Era el Dr. Gero, la mente maestra detrás de los androides, un hombre cuya obsesión con la perfección y la creación de seres mecánicos había llevado al mundo a la ruina en el pasado. Ambos miraron a Kakaroto, pero no había sorpresa ni hostilidad en sus ojos. Había algo más en su actitud, como si estuvieran observando a una pieza clave en un juego mucho mayor que el que Kakaroto comprendía en ese momento. Bulma fue la primera en hablar, su voz resonando a través del viento con una calma tensa. Vaya, no esperaba que llegaras tan lejos, Kakaroto. Pero aún así, lo que has hecho no es suficiente. Kakaroto, aún jadeando por el esfuerzo, apretó los puños, su mirada fija en ellos, tratando de entender lo que estaba sucediendo. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes son todos estos?, preguntó, señalando los androides que se alineaban a su alrededor, como sombras metálicas dispuestas a atacar en cualquier momento. Gero, con una expresión impasible, se adelantó, su voz profunda y resonante. Esto es solo el comienzo, Kakaroto. Todos estos androides son parte de un ejército que he creado, un ejército que ha estado esperando a que llegara el momento adecuado para salir. Un ejército que no depende de la carne ni de la debilidad humana. Solo depende de la perfección. Kakaroto frunció el ceño, sintiendo la tensión creciente en el aire. ¿Perfección? ¿Qué demonios estás planeando? Bulma suspiró, cruzando los brazos mientras observaba al joven guerrero con una mezcla de lástima y frustración. Planeamos un futuro sin la necesidad de seres como tú, Kakaroto. Este mundo, con su constante violencia y destrucción, necesita ser reiniciado. Los androides no sienten miedo, no sienten compasión, no sienten dolor. Son perfectos. Y tú, bueno, eres solo un obstáculo en el camino hacia la evolución de la humanidad. Kakaroto miró a ambos, intentando entender sus palabras, pero una sensación de incomodidad comenzó a crecer en su interior. No era solo que fueran sus enemigos, sino que había algo en sus ojos que le decía que no estaban luchando por lo mismo que él. Este no era un simple enfrentamiento de poder, era algo mucho más grande, una guerra por el control de la humanidad misma. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer ahora?, preguntó Kakaroto, su voz grave, sin saber exactamente si debía atacar o buscar una salida. Gero sonrió con frialdad. Lo que sea necesario. Pero si sigues con vida, no será por mucho. Estos androides son solo el comienzo, Kakaroto. El verdadero desafío comienza ahora. Y así, mientras los androides tomaban posiciones y la nave de Gero emitía un resplandor metálico que bañaba el paisaje, Kakaroto sabía que esta era solo la primera batalla en una guerra mucho mayor, una guerra por el destino de la humanidad y el poder mismo. Sin embargo, a pesar del peligro que lo rodeaba, no podía evitar sentir que había tocado una fuerza mucho más oscura y compleja de lo que jamás habría imaginado.
Kakaroto permaneció de pie, rodeado por el ejército de androides que se extendían hacia el horizonte. Cada uno de esos seres metálicos representaba una amenaza, un reflejo de la obsesión de Gero y Bulma por la perfección. Pero dentro de Kakaroto, algo comenzaba a resurgir, algo que había permanecido dormido durante mucho tiempo. Su respiración comenzó a volverse más profunda y pesada. Sus ojos, antes llenos de determinación, ahora reflejaban un vacío oscuro, como si una parte de su alma estuviera siendo absorbida por una fuerza que ya no podía controlar. Los recuerdos de su infancia en el planeta Vegeta, la brutalidad de su gente, los combates sin fin, la destrucción que había presenciado, todo comenzó a tomar forma en su mente, como piezas dispersas que se reunían para formar una verdad siniestra. Los Saiyajin no eran guerreros por casualidad. Eran máquinas de destrucción. Y ahora, algo dentro de él comenzaba a despertar. Su cabello, que había comenzado a perder su resplandor dorado, de repente brilló con fuerza, pero no de la manera en que lo había hecho antes. Esta vez, no era el resplandor dorado de su Super Saiyajin, era algo más primal, algo más oscuro. Una energía salvaje comenzó a envolverlo, como si su cuerpo fuera una extensión de la voluntad de la guerra misma. El suelo bajo sus pies crujió, y un rugido de poder surgió de su garganta. Una explosión de energía pura y descontrolada lo envolvió en un torbellino de poder, haciendo que los androides más cercanos retrocedieran ante la presión de la atmósfera distorsionada. ¿Qué demonios está pasando con él?, preguntó Bulma, mirando aterrada mientras Kakaroto comenzaba a transformarse, no en el guerrero que había conocido para detenerlo, sino en algo mucho más oscuro, mucho más peligroso. Gero, por otro lado, observaba con una mezcla de fascinación y preocupación, reconociendo lo que estaba sucediendo. Esa fuerza, esa energía, sabía lo que era. Kakaroto estaba regresando a su forma más pura, su forma más salvaje. Estaba dejando atrás la humanidad que había adquirido a lo largo de los años, y ahora solo quedaba el instinto brutal de un Saiyajin sin restricción. Kakaroto, al sentir cómo su cuerpo comenzaba a adaptarse a este nuevo poder, ya no pensaba con claridad. Ahora era solo una máquina de destrucción, un ente de puro instinto. La humanidad que había encontrado, que le había dado algún sentido de propósito, se disolvió como cenizas al viento. Solo quedaba el deseo de pelear, de destruir, de aniquilar. ¡Muéranse todos!, gritó, su voz retumbando con una fuerza que hizo que los androides vacilaran por un instante, sintiendo la magnitud de su poder. Sin previo aviso, Kakaroto se lanzó hacia adelante con una velocidad y ferocidad inimaginables. Los androides intentaron reaccionar, pero no pudieron anticipar su movimiento. Con un solo golpe, uno de los androides más cercanos fue desintegrado en una explosión de chispas y fragmentos metálicos. Los siguientes androides no tuvieron más oportunidad que caer ante la avalancha de golpes. Cada puñetazo, cada patada, parecía destrozar la misma estructura de la realidad a su alrededor. La energía de Kakaroto era tan desbordante que el aire se tornaba pesado y distorsionado a medida que avanzaba. Bulma observaba, paralizada por lo que veía, sin saber si debería intervenir o simplemente dejarlo destruir todo a su paso. Su mente corría a 1000 por hora, recordando las conversaciones que había tenido con Gero en el pasado sobre lo que Kakaroto realmente era. El niño que había crecido con una humanidad de la que se había jactado, ahora era nada más que un arma primitiva. Los Saiyajin eran solo máquinas de guerra, y Kakaroto había sido una de las más perfectas. Pero no todo estaba perdido, o al menos eso pensaba Gero. Él sabía cómo manejar incluso lo más incontrolable. Sin embargo, el horror de la situación era evidente. Nadie podía detener a un Kakaroto descontrolado. En ese momento, una oleada de energía devastadora se expandió desde el centro de la batalla, atravesando el campo de guerra como un tsunami de pura furia. El suelo tembló con cada impacto de su poder, y cada android que se cruzaba en su camino era reducido a nada más que fragmentos rotos. Kakaroto ya no era un ser humano. Había trascendido. Su naturaleza salvaje había tomado el control absoluto. El guerrero que alguna vez había conocido la esperanza, ahora era una bestia, una fuerza incontenible que arrasaba con todo a su paso. No había nada que lo pudiera detener. Con cada segundo que pasaba, la cantidad de destrucción que causaba crecía. El instinto de pelea y aniquilación de los Saiyajin se había desatado por completo, y Kakaroto, en su forma más pura, disfrutaba del caos que él mismo había desatado. El futuro de la humanidad ya no estaba en sus manos. Había caído en las garras de la destrucción total.